Universidad Católica de Oriente, Fundación Universitaria Católica del Norte, Maestría en Educación con línea de investigación en Derechos Humanos, Educación para una cultura de paz, propuesta formativa para la Institución Educativa San Andrés del municipio de San Andrés de Cuerquia, por María Elena Muñoz Pérez y Dulfari Ramírez Gómez. La investigación tiene como título Educación para una cultura de paz, propuesta formativa para la Institución Educativa San Andrés. Parte de la pregunta investigativa: ¿qué propuesta formativa puede aportar a la construcción de una cultura de paz en la Institución Educativa San Andrés en el municipio de San Andrés de Cuerquia? El objetivo general de la propuesta fue diseñar una propuesta formativa en cultura de paz para la Institución Educativa San Andrés en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Sus objetivos específicos: identificar los conflictos y violencias más significativos del municipio de San Andrés de Cuerquia, analizar los conflictos y violencias más significativos del municipio de San Andrés de Cuerquia y formular estrategias de solución a los conflictos y violencias más significativos del municipio de San Andrés de Cuerquia. Este proyecto de investigación parte del postulado de la UNESCO, que dice que educar para la paz consiste en fomentar la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permitan responder a sus retos, lo que exige la preparación de los ciudadanos para que sepan afrontar y manejar situaciones difíciles y de conflicto. También unido al reconocimiento del valor del compromiso cívico, de la asociación con los demás para resolver problemas y que aprendan a trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática. La educación, sin duda, debe propender por una cultura de paz, en la que los integrantes de las comunidades educativas hagan parte de proyectos humanizantes que no se queden solo en lo académico, sino que formen a los individuos para que se sientan y asuman que son parte activa de una comunidad que se interrelaciona bajo una cultura y unas concepciones ideológicas. Sin duda, la educación es parte crucial de la transformación social y política, y la paz es la transformación creativa de los conflictos. También la Constitución Política del 91 delega a la educación la responsabilidad de formar para la paz y la convivencia, orientar ciudadanos respetuosos de la diversidad y las diferencias, que sean capaces de resolver conflictos de manera pautada sin recurrir a la violencia. Al igual que la Ley 115, que es la Ley General de Educación, define unos objetivos claros para que las comunidades educativas trabajen en la formación sólida, ética y moral, y fomenten la práctica del respeto y los derechos humanos. Esto lleva a revisar el proyecto educativo institucional, la interacción de toda la comunidad de interés, sus vivencias, opiniones y percepciones, las prácticas pedagógicas de los docentes, la apropiación y vivencia de una cultura de paz en la institución educativa y las relaciones de pares. Esta investigación parte del postulado de Jean Galton, quien describe: educar para la paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta, a las situaciones de conflicto y darle los medios para hacerlos. Permite ver a la escuela como una de las principales instituciones de socialización en la que los niños y jóvenes aprenden conocimientos, desarrollan capacidades y habilidades para actuar socialmente, y a partir del encuentro entre pares diferentes al núcleo familiar aprenden a relacionarse con la vida, con su entorno y definirse como sujetos, siendo un escenario donde se recrea y apropia la cultura de una sociedad, y allí se estructura la vida en sociedad como ciudadano y como ser humano. En los antecedentes de esta investigación se toman Hacia una cultura para la paz, las representaciones sociales de la violencia, realizada por Edison Rodríguez Vivas y Diana Catalina Suárez Iguan. Aborda el tema de los significados de violencia que poseen los estudiantes del Colegio Instituto Central de Estudios e indaga en un tema tan polifacético como es la violencia, y desde la teoría de Sergei Moscovici trata las representaciones sociales, hace una aproximación al concepto de infancia y muestra los hallazgos que develan cuáles son las representaciones sociales sobre violencia que tienen los estudiantes del grado sexto de esta institución educativa. También se revisa la investigación Educar para la Paz, el caso de un país dominado por la violencia, Colombia. José María Salguera, Juan y Saba, Madrid 2004, resaltan algunos rasgos antropológicos del ser humano, y por lo tanto estos autores se dan a referenciar ciertos aspectos biológicos y psicológicos presentes en el colegio, y
Según Goleman, 1995, dice que la violencia y la crueldad con los niños parece quedar marcada en la química del cerebro, y esos cambios bioquímicos pueden ser la vía por la que un niño se convierte en un adulto violento. Esta investigación busca hacer un recorrido histórico indagando en los diferentes conceptos de paz, guerra, conflicto y educación, teniendo en cuenta que la transversalidad de estos puede ayudar a entender cómo sería posible hablar de paz en un contexto históricamente dominado por la violencia. Da también indicaciones para entender en buena medida aspectos sobre la violencia en nuestro país. Apela a explicar que el conflicto es una base antropológica natural de la conducta humana que lleva a comprender la paz como un acto que implica la creación de una cultura que exige pasar de un modelo de educación institucionalizada a un modelo de sociedad educativa. La investigación, la educación para la paz en Colombia, una responsabilidad del Estado Social de Derecho, denuncia la violencia histórica de la sociedad colombiana y se centra en abordar cómo desde la Constitución Política del 91 se consagra la paz como un derecho y un deber al igual que la educación. En un país signado por la violencia, se hace imperioso para las instituciones educativas coayudar a la búsqueda de la paz implementando estrategias pedagógicas. La autora analiza la capacidad del sistema educativo colombiano para rastrear el grave problema de violencia generacional, de violencia estructural y cómo prevalece en diferentes niveles del país. Deja claro que para lograr la paz es tarea del sistema educativo, como lo expresa el texto, despertar las sensibilidades básicas para el reconocimiento del otro. Autora María Sánchez Cardona, 2010. Educación para la paz y cultura de paz en documentos internacionales es una investigación que tiene como objetivo evidenciar qué esfuerzos se han hecho a nivel mundial para hablar de una cultura de paz que involucra a toda la familia humana. Esta investigación revela que la sociedad civil y el verdadero conocimiento de lo que es ser un ciudadano son vitales para la construcción de una cultura de paz, y que para hablar de paz se hace necesario un diálogo entre culturas que garantice un mínimo de entendimiento y respeto entre los estados en pro de la vida y la dignidad humana. Evidencia también que es necesario el fortalecimiento a nivel global en asuntos pedagógicos para la paz. También se revisa la investigación Educar para la Paz desde la educación inicial, cuyo objetivo general es prevenir la violencia escolar y facilitar la enseñanza de la educación inicial a través de la didáctica viva y la educación para una cultura de paz. Para las autoras, Educar para la Paz indiscutiblemente es un proceso complejo que requiere de disposición, voluntad y una clara conciencia colectiva para promover los derechos universales y así erradicar los llamados antivalores, y de esa forma contribuir a la formación integral desde la temprana edad, promoviendo el desarrollo de seres humanos conscientes, sanos e íntegros que sean capaces de vivir y convivir en una sociedad. La educación debe ser abordada de manera sistemática y no aislada, y también debe tener en cuenta a los estudiantes, a los padres de familia o a algunos adultos significativos en la vida de los estudiantes. La presente investigación se fundamentó en la teoría de conflictos del matemático y sociólogo noruego Jan Galtung, para quien los conflictos aparecen como una constante en la historia de la humanidad. Son inherentes a todos los sistemas vivos en cuanto son portadores de objetivos. En algunas etapas de la historia fueron como la fuerza motriz que contribuyeron a generar verdaderos cambios en provecho del hombre, aunque en otras trascendieron y se convirtieron en violencia y condujeron hacia una deshumanización absoluta del hombre. De ahí la importancia y sentido para la vida y el destino de las personas. Esta teoría se convirtió en una guía y apoyo para entender los conflictos como una oportunidad en los espacios de aprendizaje. La investigación tiene en cuenta dos grandes categorías que son cultura de paz, conflicto y violencia. El enfoque investigativo considerado apropiado para la investigación fue el cualitativo, ya que permitió observar, analizar, describir y caracterizar las prácticas docentes y las perspectivas de los estudiantes, lo que permitió encontrar su incidencia en diferentes problemáticas para así poderse llevar a cabo el diseño de la propuesta formativa para una cultura de paz. Este enfoque permitió un análisis paulatino, dinámico y de interacción entre las partes, lo que lo hizo más flexible. Utilizó el método hermenéutico por ser uno de los que caracteriza esta época de conocimiento, reflexión y de interpretación, en tanto que la hermenéutica se entiende como una interpretación basada en el previo conocimiento de los datos de la realidad que se trata de comprender, y es un método general de interpretación del espíritu en todas sus formas. Es una autoexplicación de la vida. El paradigma hermenéutico no se queda exclusivamente en una dimensión filosófica, sino que trasciende a una propuesta metodológica de comprensión de la realidad social,
bajo la metáfora de un texto susceptible de ser interpretado y para el efecto desarrollado en sus distintas acepciones, caminos metodológicos. Para Othman, la hermenéutica tiene como propósito incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos de individuos, condiciones y estilos de vida sobre una doble perspectiva que tiene en cuenta el presente y el pasado. Lo significativo de este paradigma en el que estuvo inmersa la investigación fue que tuvo como alcance la afectación al proceso educativo de los estudiantes del grado sexto de la institución educativa San Andrés, pues al investigar cuál sería una propuesta educativa para educar para la paz, se identificó no solo una situación de problemas, sino que desde la intervención se potenció una oportunidad de reflexión pedagógica para entender cómo se está vivenciando la educación y la necesidad de orientar el proceso formativo y académico desde una perspectiva del reconocimiento del otro para lograr educar en una cultura de paz. Esta investigación se enmarca en el método cualitativo, el cual, según Jiménez Domínguez, el método cualitativo parte del supuesto básico de que el mundo social está constituido de significados y símbolos donde la realidad social está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. Se tuvo en cuenta como muestra de población a observar y analizar el 12% de los estudiantes de la institución educativa correspondiente a los estudiantes del grado sexto, al igual que a los 18 docentes del equipo docente de la institución educativa San Andrés y sus prácticas docentes. Ellos desde sus prácticas pedagógicas aportaron datos relevantes para la investigación. Se tomaron 3 tipos de técnicas de muestreo: el muestreo no probabilístico, intencional o por conveniencia, y representativo, enfocado en los 120 estudiantes del grado sexto de la institución educativa y en el equipo de los 18 docentes de la institución educativa. Las técnicas de muestreo para la generación de información que se tomaron en cuenta fueron observación participante y no participante, la cual se empleó durante diferentes momentos de la investigación con la finalidad de recolectar información esencial por parte de los involucrados. La entrevista semiestructurada, porque esta constituye uno de los procedimientos más frecuentes para los estudios de carácter cualitativo, utilizada en la presente investigación para comprender a partir del lenguaje, las palabras y las expresiones de los docentes, en tanto que la investigación optó por un conocimiento directo de la vida práctica pedagógica, no filtrado por conceptos definidos operacionales y escalas clasificatorias, sino por el saber y explicaciones directas de los docentes participantes a los cuales se les aplicó la entrevista. La encuesta social se eligió en la recolección de información para la identificación del problema y para la recolección de información necesaria para la propuesta formativa, ya que ésta se apoya básicamente en los lineamientos teórico-metodológicos. Por un lado, se apoyan los principios de la estadística matemática, como son los que regulan las relaciones existenciales entre una población y las muestras extraídas de ella. Por otro lado, descansan unos principios de la teoría de la comunicación en el interrogatorio o conversación entre dos interlocutores, el encuestador y el encuestado. También se tomó en cuenta el grupo focal, el cual permitió captar el sentir, el pensar y, de cierta forma, la manera de vivir de los estudiantes, centrado en la pluralidad y la variedad de actitudes, experiencias y creencias de los estudiantes participantes. Para la implementación de las técnicas elegidas se diseñaron diferentes instrumentos adecuados en concordancia con las técnicas elegidas que permitieron la recolección de la información necesaria para la investigación. Para la técnica de observación participante y no participante se diseñaron 2 instrumentos. Para la entrevista semiestructurada, 2 cuestionarios. Para la encuesta social, 6 cuestionarios. Y para el grupo focal se diseñó un cuestionario o un registro de observación del grupo focal. Entre los hallazgos encontrados después de aplicar los diferentes instrumentos, se puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes de la institución educativa San Andrés están poco familiarizados con el concepto de cultura de paz. Hay poco conocimiento sobre la cultura de paz y no se evidencia un trabajo desde la institución educativa, aunque entienden que la paz es un compromiso de todos y que cada uno puede aportar a ella. Al hacer el análisis de los resultados, se puede expresar que en la institución educativa San Andrés confluyen diferentes problemáticas sociales que requieren una intervención desde los programas educativos, lo que se convierte en un reto para la comunidad educativa,
ya que se necesita apostar por nuevos planteamientos educativos que permitan al individuo tomar una visión crítica de la realidad en la que el proceso formativo se asuma como dialógico, liberador y crítico, en el cual los estudiantes sean conscientes de que, como lo dice Olivera Rivera y Orellana Saavedra, solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generar un espacio de creación. Sin él no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación, proceso que debe ser asumido por docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. Puede afirmarse que en general la población estudiantil del grado sexto de la institución educativa San Andrés conoce y vivencia desde sus aulas de clase relaciones pacíficas. No obstante, es importante que se comprometan a aplicarlos en sus relaciones sociales y familiares y que se vea plasmado en las relaciones interpersonales. Al hacer el análisis de los instrumentos, también se puede afirmar que los estudiantes del grado sexto de la institución educativa San Andrés manifiestan tener buena convivencia escolar. Esto puede darse porque los estudiantes vienen de un ambiente escolar diferente como es el de la escuela y apenas se están adentrando al ambiente del bachillerato. Si bien hay respuestas positivas en cuanto a cómo perciben los estudiantes de sexto la convivencia escolar, las observaciones dejan entrever poco manejo de las relaciones de conflicto, las cuales evidencia poca apropiación de una cultura de paz manejada desde el diálogo y la concertación. También se observan ambientes físicos poco favorables para el manejo de un buen clima escolar, ya que hay salones en los que los estudiantes trabajan hacinados en condiciones poco favorables para las relaciones interpersonales y que pueden convertirse en un foco de indisciplina. Con el análisis de los instrumentos de la observación participante, se evidencia que entre los miembros de la institución educativa San Andrés hay una convivencia basada en los derechos humanos. Sin embargo, es importante mantener estrategias de reconocimiento de los mismos, ya que aunque se observa un ambiente sano, las relaciones son susceptibles. Por tanto, se debe mostrar una actitud de mayor compromiso y de esta forma garantizar una convivencia enrutada hacia una cultura de paz. Al hacer el análisis de los resultados, teniendo en cuenta la filosofía institucional que propende por una educación integral de sus educandos mediante un proceso formativo, holístico, humanizante, sostenible, diverso y participativo, centrado en el conocimiento y la cultura, se debe dar una mirada más profunda y amplia a su proyecto educativo institucional y enfocarse más allá de la norma en una educación que refleje en su comunidad educativa una cultura de paz, en la que el diálogo y la concertación sean una constante entre sus miembros. En las respuestas de docentes y estudiantes se puede afirmar que la institución educativa tiene un proyecto educativo institucional claro y definido, que hay conocimiento del manual de convivencia, que tienen un sistema institucional de evaluación estructurado, al igual que tienen conformados los organismos de participación escolar elegidos bajo los parámetros de la democracia escolar. Pero en cuanto a los protocolos de atención y manejo de las faltas tipo 1, tipo 2 y tipo 3, hay poco conocimiento del manejo y aplicación de la norma, lo que lleva a un escaso o mal manejo del conducto regular en las situaciones de conflicto. Esto lleva a pensar y preguntar, ¿existen parámetros claros y definidos en cuanto a rutas de atención a las situaciones de convivencia escolar? Se concluye que en cuanto a las relaciones interpersonales y la sana convivencia que conllevan a una cultura de paz en la institución educativa San Andrés, hay evidencia de que se dinamizan actividades direccionadas desde el equipo directivo y docente que favorecen la convivencia escolar. En cuanto al manual de convivencia institucional, de acuerdo a la filosofía institucional, se debe hacer una revisión al manejo de las situaciones de conflicto, ya que hay poca claridad en los estudiantes y en gran parte del equipo docente en cuanto al manejo de las faltas y los protocolos de atención para que haya un adecuado uso del conducto regular, lo que es garantía del respeto a los derechos de los estudiantes, para que de esta manera, con los hallazgos de esta investigación, aporten al fortalecimiento de un proyecto educativo institucional concordante y en diálogo con una cultura de paz en la institución educativa, en la que la alteridad y la sana convivencia sean pilares en la formación de los educandos. El inadecuado manejo de las situaciones de conflicto y el desconocimiento de la norma son la causa de la mayor parte de las relaciones tensas entre la comunidad educativa. De ahí la importancia de los programas educativos en los que la vivencia y la promoción y el respeto al otro sean el motor que moviliza a las generaciones hacia una cultura de paz, en la que cada uno aporte y se sienta miembro activo e importante para la transformación social que parte desde el reconocimiento del otro y desde el fortalecimiento de un pensamiento crítico y reflexivo, que los lleve a verse como un miembro activo que aporte a la transformación de sí y de su entorno. La propuesta formativa en una cultura de paz servirá para que los individuos aprendan desde su individualidad a verse reflejados en el otro, lo que aportará a ver las situaciones de conflicto como una oportunidad para mejorar y crecer como individuos.